Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro tema número 7, herramientas para el manejo de las listas de datos. El objetivo de este tema es aprender a hacer eficiente la manipulación de la información con la ayuda de las listas de datos. Mediante el uso de las listas desplegables en las celdas de las hojas de cálculo se brinda ayuda al usuario para que trabaje de manera más eficiente en sus tareas con Excel. Iniciamos con el primer tema, que son los componentes de una lista de datos. Nosotros normalmente cuando queremos que en una celda solamente se inserten ciertos datos, por ejemplo, para elegir el día de una semana, el mes de un año o cierto valor que únicamente abarque un rango de datos, nosotros podemos utilizar esta lista de datos. Para ello vamos a hacer un ejemplo de cómo crear una lista de datos. Por ejemplo, si yo quisiera que en la celda 1 el usuario únicamente pudiera elegir los meses, entonces lo que tengo que hacer primero es crear ese rango de datos. Hacerlo. Para hacer esto un poquito más rápido, se nos brinda la oportunidad de crear los nombres de estos automáticamente y por ejemplo voy a cargar estos dos datos. Bueno, voy a seleccionar estos dos datos y con estos dos datos voy a jalar mi selección hacia abajo para que me vaya haciendo los demás días del mes. Eh, Como alcanzan a ver, únicamente selecciono estos dos celdas, paso el mouse sobre ellas hasta que me aparezca el simbolito de más, le doy un clic derecho y sin soltar bajo hasta el mes de diciembre que queda en la celda B3. Bueno, una vez ya teniendo mis datos, lo que procede ahora es hacer la validación o la lista de datos. Vamos al menú datos, ficha datos, en el apartado de herramientas de datos. Antes tengo que posicionarme en la celda donde voy a sacar esa lista de datos. Entonces me posiciono en la celda de 2, que es donde lo quiero. Voy a ir a validación de datos, el botoncito validación de datos y doy clic en validación de datos. En la primera fichita tengo un, un cuadro combinado, cuadro de selección, donde voy a elegir lista. Entonces, una vez eligiendo lista, voy al apartado origen y doy clic en el botón para elegir el rango. Doy clic ahí y voy a mi celdas que tienen mis datos que va de B2 hasta B13. Una vez seleccionado, doy enter y acepto. Entonces, como pueden ver, ya me puso aquí un cuadro de selección en la celda D2. Entonces, si yo presiono ese cuadro combinado, ese cuadro de selección, vean lo que me pasa. Me saca la lista de datos que acabo de crear y únicamente me va a dejar introducir uno de los datos que me aparecen en la lista. Entonces, es la forma de crear una lista de datos. Vamos al siguiente tema. Debemos crear una lista, agregar nuevos elementos a una lista. Por ejemplo, pues aquí ya no podemos agregar más, ya que solamente son meses, no tenemos más meses, pero vamos a hacer otra lista donde tuviéramos que agregar más datos. Por ejemplo, que eligiéramos ahora el año. Por ejemplo, vamos a elegir 2000, desde el 2010, luego 2011. Acuérdense, únicamente hacemos los primeros dos valores, después seleccionamos y jalamos hacia abajo
y es un ejemplo. Ahora lo voy a poner en las celdas C. Les recomiendo que sus listas las hagan en otra hoja. Si es que van a trabajar con listas, hacen una hoja diferente a su hoja donde van a trabajar. Por ejemplo, yo aquí lo voy a generar en otra hoja. Mis dos listas las voy a pasar a otra hoja. Voy a poner listas de datos. Voy a poner catálogos. Catálogos. Voy a dejar esto. Y voy a hacer de año. Lista de año. Y jalo hasta 2019. Entonces, ya no sé si se dan cuenta que no se perdió el rango, pero voy a ver si está respetando el mismo rango que de que cambié a la hoja de catálogos, de datos, y si efectivamente si lo está respetando. Entonces ya nada más lo único que me resta es poner el año en la celda C2. Entonces para ello igual me posiciono en la celda C2. Voy a la ficha datos y elijo validación de datos. Ahí elijo en permitir, lista, origen, clic ahí. Voy a la hoja catálogos, elijo mis años y doy enter. Acepto. Y pues como pueden ver aquí ya me aparecieron los años del 2010 al 2019. Pero ¿qué pasaría si quiero agregar otro elemento más a esta lista? Pues lo único que tendré yo que hacer, en lugar de que me apareciera hasta el 2019, que me aparezca ahora 2020, lo que tengo que hacer es ir a mi lista catálogos, agregar mi nuevo dato, 2020. Nuevamente voy a validación de datos. Antes tengo que posicionarme en mi lista desplegable. Voy a validación de datos, validación de datos. Y ahora ahí en mi origen tengo que actualizarlo. Ahorita está de B2 hasta B11. Le tengo que decir que sea hasta B12. Y lo puedo hacer otra vez nuevamente, elegir mi rango, únicamente cambiar. Si lo elijo me va a decir que más. Entonces tengo que borrar el anterior y dejarle hasta igual. Se dan cuenta, ya nada más tengo de B2 hasta B12. Acepto. Y aquí ya me sale hasta el 2020. Pues es una forma de agregar nuevos elementos a mi lista. Ahora bien, si quiero eliminar una lista o quitar este cuadro combinado de mi celda C2, por ejemplo, lo que tengo que hacer es ir a validación de datos y darle en permitir y ponerle cualquier valor. Entonces una vez que le ponga yo cualquier valor, va a desaparecer mi lista y también me va a dejar introducir cualquier valor aquí en mi celda C2. ¿Se dan cuenta? Se elimina mi lista, pero mis datos aquí siguen activos. Hasta que yo genere otra validación de tipo lista, es que se me va a activar aquí otra vez mi cuadro de selección o en cualquier otra celda, no necesariamente aquí, sino en cualquier otra celda de otra hoja o de otro libro. Bueno, si es que tenemos también una lista de datos como esta. Y pues bueno, seguimos avanzando. El tema 7.2 es ordenamiento.
El ordenamiento nos va a facilitar buscar muchas cosas si es que tenemos una tabla de muchos datos. Nos podemos ordenar a una lista de empleados por apellido, por nombre, o también podemos ordenar por algún valor, si es que queremos buscar un valor. Eh, Aquí tenemos estos 3 puntos. Nos dice cuando ordena información en una hoja de cálculo puede reorganizar los datos para encontrar valores rápidamente. Lo que les comentaba, puede ordenar un rango o una tabla de datos o una o más columnas de datos. Sé que en base, si hacemos un ordenamiento de una tabla, no solamente la podemos hacer por un valor, sino por otro o n datos, dependiendo como nosotros la queremos hacer. Y vamos a ver cómo se hace este ordenamiento. Tengo ya aquí esta tabla de datos. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera que me ordenara esta tabla por apellido de los empleados, lo que tengo que hacer es seleccionar toda mi lista de datos, perdón, toda mi tabla de datos. Para este caso, como tengo un encabezado, puedo hacerlo desde el encabezado. Bueno, creo que si lo hago desde el encabezado no funcionará porque también tomará el encabezado. Entonces únicamente selecciono mis datos y voy a darle en ordenar y me va a desplegar un cuadro de diálogo de ordenar. Y pues bueno, aquí me muestra en la parte de abajo por qué columna lo quiero ordenar. Le voy a decir que por apellido. Aquí en este cuadro de selección elijo. Si se dan cuenta, ya me puso el nombre de cada una de las columnas. Porque como tengo encabezados, pues me pone el nombre de los encabezados. Entonces le voy a decir que por apellido me decide ordenar según los valores que trae mi celda, el apellido y de la A a la Z, pero también puede hacerlo de la Z a la A. Le voy a decir que lo haga de la A a la Z y le doy en aceptar. Y pues bueno, si se dan cuenta, ya me ordenó mis datos conforme al apellido de mi empleado. Entonces con esto puedo ubicarlo un poquito mejor, pero también puedo hacerlo en base a, por ejemplo, a la facultad o al cargo. Los puedo combinar yo, puedo agregar también ese ordenamiento. Voy a darle otra vez en el botón ordenar y puedo agregar otro más. Con el botón agregar nivel me dice primero por apellido y luego por. Le voy a decir que después lo ordene por la facultad. Digo facultad. De igual forma como es texto, puedo elegir de A a la Z o de Z a la A y doy en aceptar. Entonces, si se dan cuenta, eh, ya me ordenó. Parece que no, lo que pasa es que como tengo yo como que me lo ordené, en primer lugar el apellido, pues respeta ese y el segundo no. Pero puedo decirle, a ver, ordenar. Vamos a elegir uno diferente, que me lo ordene por salario. Ordenar según el valor.
de menor a mayor, acepto, y pues bueno, sigue respetando el primer ordenamiento. Si lo quiero yo quitar, lo selecciono y le doy en el botón eliminar nivel. Y ahora sí vamos a ver qué sucede. Y ya me ordena por salario. El menor es 980. Y pues así se va hasta el último, que son 6500. O también puedo ordenar por fecha de comienzo o fecha de inicio. Antes tenía yo que eliminar este nivel, agregar otro, ordeno por fecha de inicio o fecha de comienzo. Si dan cuenta que ya me puso del más antiguo al más reciente, o de los más recientes al más antiguo. Le voy a decir que de más reciente a más antiguo. Y pues bueno, ya me lo ordenó de el más reciente al más antiguo. Y pues bueno, ahí ya va a depender de nosotros qué ordenamiento ocupemos o necesitemos. También otra opción que tengo de ordenar es ordenar de acuerdo a una lista personalizada. Yo aquí puedo generar una nueva lista como la que tengo del lado izquierdo. Por ejemplo, aquí de los días de la semana o de los meses. Estas ya son predefinidas por Excel, pero puedo agregar una nueva lista. Entonces para ello tengo que empezar a capturar mi lista aquí en este cuadro de texto y posteriormente doy en el botón agregar. Voy a hacer una nueva lista en base a la facultad para que vean cómo se ordena en base a una lista. Para ello voy a sacar los datos únicos de facultad y voy a elegirlos, ya lo saben, para elegir la columna desde F2 hasta el final, control shift y flecha de desplazamiento hacia abajo. Lo selecciono, doy control C, voy a pegar en la celda L2. Le voy a decir que antes de pegar, otra vez le doy control V, me voy a ir hasta el final. Si lo pego todo bien, pero únicamente quiero el texto. ¿Recuerdan cómo hacer eso? Ya que ponernos en el saldo no se va a pegar. Ir a la ficha inicio, pegar. En pegado especial elegimos únicamente valores, sin el formato. Entonces, una vez teniendo esto, vamos a decirle que nos extrae los valores únicos. Vamos a la flecha datos y vamos al apartado de herramientas de datos y elegimos quitar duplicados. Nos dice que debemos ampliar la selección, que sí, quitar duplicados. Decimos que únicamente de la columna L, la M no nos importa. Y aceptamos. Entonces tenemos, voy a borrar este valor. Tenemos únicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores únicos. Y con estos vamos a hacer nuestra lista. Copiamos. Estos los voy a copiar. Voy a ir antes. Tengo que seleccionar los datos que voy a ordenar. Seleccionó. Listo. Ahora voy a datos, ordenar. Le digo que va a ser en base a la facultad
que es las listas que traigo, mi lista que traigo, perdón. Es decir, que según su valor, le doy lista personalizada. Y ahora vamos a ver si me deja copiar. No, no me va a dejar copiar. Vamos a hacer algo para que me deje copiar. Lo que tengo que hacer es copiarlo y lo voy a pasar a un bloc de notas. Ahora sí, elijo lo que voy a ordenar. Ordenar, facultad, por los valores, lista personalizada. Aquí en entrada, ahora sí, elijo los valores que están en bloc de notas, copio, pego y doy en el botón agregar. Si se dan cuenta, ya se me agregó la lista del lado izquierdo. Entonces, esta es mi lista personalizada. Le doy, la elijo, acepto y acepto en mi cuadro de diálogo ordenar. Entonces, si se dan cuenta, ya me ordenó todos mis datos por la facultad en base a una lista personalizada que acabo de hacer. Entonces, esa es mi lista personalizada. Y vamos a ver otra ventaja de mi lista personalizada. Voy a suprimir estos valores. Y ya tengo esos valores en una lista personalizada que acabo de hacer. Entonces, la próxima vez que yo quiera utilizar esta lista personalizada, ya va a estar creada. Y por ejemplo, vamos a poner como sí. Recuerdan que en unos ejercicios anteriores he puesto, por ejemplo, lunes, martes y después despliego, selecciono esos dos primeros valores y jalo y me vuelve a aparecer y me aparecen ya los siguientes días o enero, febrero, selecciono los dos valores y jalo esos valores y me aparecen los demás meses. Entonces, si yo ya creé mi lista, vemos lo que pasa. Selecciono los dos primeros valores y veamos qué es lo que hace. Me jala todos los otros valores que yo ya tengo agregados a mi lista personalizada. Ya no es necesario que los escriba, que ya los tengo en una lista. Muy bien. Pues ahora avanzamos a nuestro siguiente tema y toca el turno a los formularios. ¿Qué son los formularios? Nos dice que es un documento diseñado con una estructura estándar y un formato que facilita la captura, la organización y la edición de la información. Ok, una vez sabiendo esto, tenemos dos formas de agregar en formularios o dos tipos de formularios. Uno es un formulario de datos y otro es un formulario que podemos editar en Visual Basic, que es un lenguaje de programación, y ese le podemos agregar muchos más controles. Pero en este ejemplo vamos a ver un formulario de datos que nos será muy útil en nuestro ejercicio y nos vamos a dar cuenta de los controles que utiliza y del funcionamiento predefinido que Excel ya nos brinda. Entonces, para ello vamos a ir a Excel. Aquí ya tengo esta tabla, la que trabajamos en el ejercicio anterior. O ustedes pueden tener cualquier otra tabla. Y lo que tengo que hacer ahora, voy a hacer un formulario eh, con unos controles, los cuales me van a permitir agregar un nuevo registro a mi tabla, eliminar un registro, buscarlo o ir pasando de uno en uno. Entonces, para eso, lo primero que tengo que hacer es ir al botón de barra de herramientas de acceso rápido. Este es el botón de la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces, voy a darle aquí en desplegar, voy a darle en más comandos
Y bueno, aquí ya lo tengo agregado. Yo lo voy a quitar. Otra vez como si no tuviera. Clic botón de barra de acceso rápido. Barra de herramientas de acceso rápido. Más comandos. Y aquí en comandos disponibles le voy a decir que todos los comandos. Y voy a buscar formulario. Está la F. De hecho, puedo teclear el tecla F para que me mande hasta los controles que son con el nombre F. Y aquí está formulario. Lo selecciono y le doy en agregar. Si se dan cuenta, se pasó del lado derecho. Ya lo tengo ahí y acepto. Entonces ya me lo puso aquí. Aquí arribita a un lado de la barra de herramientas de acceso rápido. Entonces ahora lo que voy a hacer es elegir ese formulario, el clic, y automáticamente Excel detecta que ya hay una tabla ahí. Entonces, si se dan cuenta, el primer registro o la primera fila ya me la puso. Tenemos este control, se llama etiqueta, un label, todo lo que tiene de empleado, apellido. El segundo es un cuadro de texto, donde introduzco mis datos, textbox. Ustedes pueden, si quieren, si desean saber un poquito más de información, pueden ir a la guía de contenido de este curso y van a ver el nombre de cada uno de los controles y para qué se utilizan. Tengo mis botones, mis botones o comandos, que estos me van a servir para hacer alguna acción. Si se dan cuenta, pues bueno, aquí yo tengo, me puse automáticamente en mi formulario el primer registro o primer dato de mi fila. Y si yo le doy en buscar siguiente, me va a ir recorriendo los siguientes datos. Paso al 1056, que es Santana, y de empleado. Y si yo quiero buscar, por ejemplo, un empleado en el cual solamente tengo su ID de empleado, voy a darle en criterios. Y ahí en el ID de empleado, que es el único que tengo, voy a darle que es el 1055 y doy un enter. Y pues automáticamente aquí ya me lo pone ese empleado con ese ID. Me dice que soy Adriana Bogotá, seccional Bogotá, facultad de Derecho, cargo docente, salario es de 32,000, perdón, 3,200. Aquí este es otro formato de moneda. Y si vamos a ubicarlo en la tabla, pues bueno, es como que se me bloquea, que tengo abierto mi formulario, pero si se dan cuenta es este que está aquí en la fila 20. Me dice que Adriana, Hoyos Adriana, es seccional Bogotá, facultad Derecho, es docente y su salario es de 3,200. Y pues bueno, los demás datos pues los muestro acá. Esto es como facilita la forma de eh, centrarme únicamente en un solo registro para no tener errores y puedo yo, les decía, recorrer. Bueno, como le puse en buscar, le voy a buscar siguiente, pues ya no hay otro. Entonces, lo que tengo que hacer es criterios, el siguiente, y tengo que darle, tenía yo criterio. Y el ID de empleado 1055, di enter, y yo ese. Pero si quiero que me regrese otra vez al inicio, le tengo que dar otra vez en criterios y nuevamente en formulario para que me regrese a hoyos y a ver, ya no me regresa. Pero bueno, ya aquí tendría yo que eh, por ejemplo, utilizar los otros botones de nuevo.
si yo le doy nuevo, igual me limpia todos los datos y voy a introducir un nuevo dato. Es decir, que sea el 2000. El apellido voy a poner Pedro eh, Pérez. Seccional, voy a elegir una de las que tengo aquí, que sea de medicina. No, perdón. Seccional es Medellín. Facultad Medicina. Cargo, le voy a decir que es un docente. Salario, le voy a decir que es 3.500. Fecha de comienzo, le voy a decir que fue el 1 de enero del 2019. Fecha de nacimiento, le voy a decir que es el 27 de marzo de 1987. Bueno, una vez que ya tengo capturados mis datos, me toca dar la tecla Enter. Y si se dan cuenta, se limpia nuevamente los cuadros de texto de mi formulario. Le voy a dar en cerrar y vamos a la última fila. Y pues bueno, si se dan cuenta, ya me lo agrego mi nuevo registro sin necesidad de editar las celdas. Hasta aquí agregado. Y si quiero hacer uso de mi formulario, lo voy en criterios, busco para el ID, que es el 2000, doy enter y ya me aparece. Entonces es una forma de usar nuestros formularios. Pues vaya algo fácil de usarse, y con esto vemos lo que son los formularios. Si ustedes quieren ver los controles de los formularios, entonces les recomiendo que vayan a la guía de estudio y ahí vean qué controles tenemos. Y listo. Avanzamos a nuestro siguiente tema. Nuestro tema 7.4, filtros. Estos filtros nos van a ayudar a encontrar información en base a un criterio o más de dos criterios. Y a continuación vamos a ver cómo se filtra un rango de datos teniendo en cuenta la tabla anterior del registro del ejercicio anterior. eh, Vamos a aplicar filtros a esta tabla, para lo cual vamos a ir a la ficha datos y en el botón filtro antes tenemos que seleccionar cuáles son los datos que vamos a filtrar, el rango de datos. Yo voy a seleccionar toda mi tabla, ya lo saben. Seleccionamos primero la primera fila y control shift, tecla de desplazamiento hacia abajo, seleccionamos toda nuestra tabla. Y ahora vamos a la ficha datos y al botón filtro. Una vez que nosotros damos clic al botón filtro, nos van a aparecer los filtros en cada una de las columnas, los cuales nosotros vamos a poder seleccionar. Por ejemplo, para ir de empleado, damos un clic en la flechita hacia abajo y nos va a desplegar todos los valores únicos, y nosotros vamos a seleccionar uno, varios o todos los que queramos para filtrar en nuestra tabla por el ID de empleado. Para este caso, como un ID nunca se repite, pues entonces si yo elijo uno, solamente me va a filtrar un registro. Pero por ejemplo, si yo quisiera, otra vez tengo que seleccionar todo, ojo, otra vez tengo que seleccionar todo para que me saque otra vez los datos. Pero si yo quisiera seleccionar únicamente todos los empleados que son de la sección Montería, tengo que ir a la columna con el encabezado seccionar, y ahí de seleccionar todos y únicamente elegir Montería y le doy en aceptar.
Entonces, como ven, me ha filtrado únicamente todos los empleados que son de la sección de Montería. Y de igual forma puedo aplicar, una vez que tengo ya este filtro, puedo aplicar los filtros que yo quiera en base a los que me ha ido filtrando. Por ejemplo, ahora le puedo decir que la facultad únicamente sea de ingeniería y únicamente me filtra ingeniería. Entonces puedo seleccionar todos nuevamente para que me salga, pero como tengo activado el filtro de seccional, solamente me muestra todo lo de seccional y puedo darle que otra vez todo y me muestra otra vez todo. Se van a dar cuenta que filtros están activados, por ejemplo, decir que el de cargo sea únicamente docentes y docente investigador. Eh, Se van a dar cuenta que está activado mi filtro porque tengo yo aquí el iconito de filtro como este está como el que está acá arriba, pero ahora en la columna lo tengo como que me dice que está activado ese filtro. Con eso me voy a dar cuenta que el filtro está activado. En los demás pues ninguno está. Entonces con eso puedo, eh, de esta manera puedo ir filtrando mis datos, ir buscándolo. Eh, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ver el filtro avanzado. ¿Qué pasa si solamente, si quiero una vez que filtre estos datos, jalarlos a otro lado? Porque pues si se dan cuenta aquí nada más los voy a tener y no voy a hacer uso de... Bueno, sí los voy a poder ver, pero ¿qué pasaría si yo quiero estos datos filtrados pasarlos a otra tabla sin afectar la que yo tengo? Para ello tenemos lo de filtros avanzados, que es con este botón, pero primero, antes lo que tenemos que hacer es, lo que voy a hacer yo, es elegir mis columnas y voy a copiarlas aquí y ahorita van a ver por qué. Eh, una vez que tengo ya el nombre de mis columnas, de cada una de mis columnas, el encabezado, voy a proceder, por ejemplo, si quiero yo hacer un filtro por eh, cargo, no, lo vamos a hacer por el apellido, Díaz. Entonces, para los filtros avanzados, lo que le tengo que indicar, uno, la lista de datos, la tabla de datos, dos, los criterios que vamos a tomar en cuenta para hacer el filtro y tres, en donde quiero que me pegue el resultado de ese filtro. Entonces, vamos a darle en avanzadas. Si se dan cuenta, como es la única tabla que tengo, ya me la seleccionó automáticamente cuando le di en avanzadas. Toda la tabla ya me seleccionó. Ahora le tengo que indicar qué rango de criterios voy a tomar. Le voy a decir que va a ser desde L1, perdón, L2 hasta T2. Y le digo que me la ponga. Ahora, bueno, aquí en acción le digo que no únicamente me lo filtre, sino que me lo va a copiar a otro lugar. Y le voy a indicar que me lo copie aquí. Bueno, le di clic ahí y seleccioné la celda L6, que ahí es donde yo quiero que me lo copie. Doy enter y ya tengo mis tres parámetros. Uno, el rango de datos que va a tomar, que va desde B2 hasta J117. Dos, el rango de criterios que va a tomar, que va de L2 hasta T3. Y cuatro, que me va a pegar el resultado a partir de la celda L5. Y acepto. Entonces, aquí hace un rato no me sacó ningún filtro porque debo de poner exactamente el valor en el criterio correcto. Hace un rato apellido lo puse en el ID de empleado. Entonces, pues con esto no me va a sacar ningún filtro. Entonces, nuevamente hago el ejercicio, avanzadas. Elijo mi rango de lista que va a filtrar. Ahora el rango de criterios, que va desde el encabezado hasta los valores que voy a poner. Doy enter y le digo que me lo copie a L6 y voy a dar un enter. Bueno, antes, perdón, antes.
de que haga yo este filtro, tengo que poner por qué criterio lo voy a filtrar. Entonces le voy a poner que primero sea por apellido Díaz. Sí, exactamente en la columna que le corresponde o el encabezado que le corresponde abajito, tengo que poner mi criterio, perdón, mi valor, porque de ahí voy a tomar yo los criterios para poder filtrar. Entonces, nuevamente voy a datos, avanzadas, automáticamente se me selecciona mi lista de datos, pero tengo que decirle que no únicamente es esta J, no está hasta acá. Eh, Ahora elijo mi rango de criterios. Ahora se va desde L2 hasta T3. Entonces, una vez que ya elegí el rango de los criterios, doy Enter. Y ahora le digo que me lo copie a la celda, a partir de la celda L6. Eligiendo aquí el rango L6 y doy Enter. Entonces, ya tengo mis tres parámetros. Acepto y como se pueden dar cuenta, me ha filtrado todos los empleados que tienen el apellido Díaz y aparte me lo copió para que vea yo ese filtro. Entonces, esa es una forma de utilizar el filtro avanzado, pero también puedo hacerlo con dos criterios. Vamos a decirle ahora que en lugar de que sea de apellido, bueno, igual vamos a copiar apellido, pero que sea de la seccional Bogotá y vamos a ver qué pasa. Entonces, una vez que ya tengo ya otra vez mis datos, voy a ir a filtro, no, perdón, avanzadas, se selecciona automáticamente mis datos. El dragón de criterios, pues ya lo tengo por default. Y ahora le voy a decir que me lo copie a partir de la celda L10 para que veamos los dos filtros. Aquí que me lo ponga, Enter y acepto. Entonces, como pueden ver, del filtro que tenía yo anteriormente, ya me filtra apellido Díaz y seccional Bogotá y me pone una copia aquí. Muy bien, espero que eh, me hayan entendido, les haya gustado este filtro, este tema. Y nos vemos en la próxima sección de nuestro tema, herramientas para el manejo de listas de datos. Estaremos viendo los siguientes temas o el resto de los temas. Hasta luego.